El arte de ver, capítulo 3. Sensación más elección más percepción igual a visión. Antes de hacer una descripción detallada de las técnicas del Dr. Bates y sus continuadores, me propongo dedicar algunas páginas para estudiar el proceso de la visión. Tal estudio servirá, así lo espero, para aclarar las razones de estas técnicas, algunas de las cuales podrían de otro modo parecer inexplicables y arbitrarias. Cuando vemos, nuestras mentes recogen los sucesos del mundo exterior a través de los instrumentos constituidos por los ojos y el sistema nervioso. En el proceso de la visión, la mente, los ojos y el sistema nervioso están íntimamente asociados para formar un todo. Lo que afecte un elemento de este todo ejercerá una influencia sobre los otros elementos. En la práctica encontramos que es posible actuar directamente tan solo sobre los ojos y la mente. El sistema nervioso que los relaciona solo puede ser influido indirectamente. La estructura y el mecanismo del ojo han sido estudiados minuciosamente y excelentes descripciones se encuentran en los libros de oftalmología o de óptica fisiológica. No intentaré hacer un resumen en este lugar. Lo que me importa no son las estructuras anatómicas y los mecanismos fisiológicos, sino el proceso de la visión, el proceso en cuya virtud estas estructuras y mecanismos se usan para proporcionar a nuestra mente el conocimiento del mundo externo. En los párrafos que siguen usaré el vocabulario empleado, se agrega en la descripción de abajo. Un libro que por la naturaleza y exactitud del análisis y la limpia claridad de la exposición debe ser considerado como una de las obras maestras de la literatura fisiológica moderna. El proceso de la visión puede ser descompuesto en tres procesos auxiliares: un proceso de sensación, un proceso de selección, un proceso de percepción. Lo que se siente es una serie de sensa dentro de un campo. Un sensum visual es uno de los retazos coloreados que forman, por así decir, la materia prima de la visión, y el campo visual es la totalidad de estos retazos coloreados que pueden ser sentidos en un momento dado. La sensación es seguida por la selección, un proceso en cuya virtud una parte del campo visual es examinada, separada del resto. Este proceso tiene como base fisiológica el hecho de que el ojo recoge sus imágenes más claras en el punto central de la retina, la región macular con su diminuta fovea centralis, el punto de visión más aguda. Existe también, como es natural, una base psicológica para la selección. En cualquier ocasión existe generalmente alguna cosa en el campo visual que tenemos mayor interés en diferenciar más claramente que cualquier otra parte del campo. El proceso final es la percepción. Este proceso significa el reconocimiento del sensum sentido y seleccionado como la aparición de un objeto físico existente en el mundo exterior. Es importante recordar que los objetos físicos no son dados como datos primarios. Se obtiene únicamente una serie de sensa y un sensum en el lenguaje del Dr. Broad. Es algo que no tiene referencias. En otras palabras, el sensum como tal es un simple retazo coloreado que no tiene referencia con un objeto físico externo. El objeto físico externo
hace su aparición tan solo cuando hemos seleccionado el sensum y lo hemos usado para percibirlo. Son nuestras mentes las que interpretan el sensum como la aparición de un objeto físico en el espacio. En la conducta de los niños pequeños se aprecia que no entran en el mundo con percepciones acabadas de los objetos. El recién nacido comienza por sentir una masa de sensa vaga e indeterminada, pero no selecciona y mucho menos percibe como objetos físicos. Poco a poco aprende a diferenciar los sensa que tienen para sus fines particulares el máximo interés y significación, y con estos sensa seleccionados gradualmente llega, mediante un proceso de interpretación adecuada, a percibir los objetos externos. Esta facultad para interpretar sensa en los términos de objetos físicos externos es probablemente innata, pero requiere para su adecuada manifestación un depósito de experiencias acumuladas y una memoria capaz de conservar tal depósito. La interpretación de sensa en los términos de objetos físicos únicamente se hace rápida y automáticamente cuando la mente puede basarse en sus experiencias pasadas de sensas similares interpretados de un modo análogo. En los adultos, los tres procesos de sensación, selección y percepción son, para todos los fines, simultáneos. Tan solo nos damos cuenta del proceso total de ver los objetos y no de los procesos auxiliares que culminan en la visión. Es posible, inhibiendo la actividad de la mente interpretadora, llegar a captar ciertos sensum como tales, como se presentan a los ojos del recién nacido. Pero esta captación es imperfecta y de breve duración. Para el adulto, una repetición completa de la experiencia de sensación pura, sin percepción de los objetos físicos, solo es posible en la mayor parte de los casos en ciertas condiciones anormales, cuando los mecanismos superiores de la mente han sido puestos fuera de acción por medicamentos o enfermedades. Tales experiencias no pueden ser examinadas introspectivamente mientras tienen lugar, pero con frecuencia pueden ser recordadas cuando la mente ha recobrado su estado normal. Evocando estos recuerdos podemos obtener un cuadro real de esos procesos de sensación, selección y percepción que culminan en el proceso final de ver los objetos físicos en el mundo externo. Un ejemplo. Como un ejemplo referiré una experiencia propia mientras volvía de un anestésico administrado en la silla del dentista. Al recobrar el conocimiento aparecieron sensaciones visuales puras, completamente desprovistas de significación. Tal como las puedo recordar, no eran objetos existentes allí en el mundo familiar tridimensional de la experiencia cotidiana. Eran retazos coloreados existentes en y por sí mismos, no relacionados con el mundo externo ni tampoco conmigo, pues el conocimiento del yo faltaba aún completamente y estas impresiones sensoriales de significación y aisladas no eran mías, simplemente eran. Este tipo de conocimiento duró 1 minuto o 2. Luego, el efecto del anestésico se disipó algo más y se produjo un notable cambio. Los retazos coloreados ya no eran sentidos simplemente como tales, sino que se asociaban con ciertos objetos existentes en el mundo tridimensional externo, especialmente la fachada de la casa vista a través de la ventana situada frente a la silla en que estaba sentado.
La atención recorrió el campo visual seleccionando diferentes partes de él y percibiendo estas partes seleccionadas como objetos físicos. De seres vagos y sin significación, los sensa pasaron a manifestaciones de cosas definidas pertenecientes a una categoría familiar y situadas en un mundo familiar de objetos sólidos. Así reconocidas y clasificadas, estas percepciones no las llamo mis percepciones, pues yo no había hecho aún mi aparición en la escena. Se hicieron inmediatamente más claras y toda clase de detalles no observados en tanto que los sensa carecían de significación eran ahora percibidos y valorados. Lo que ahora se apreciaba no era una serie de simples retazos coloreados, sino una serie de aspectos del mundo conocido y recordado. Conocido y recordado por quién. Durante un tiempo no hubo posibilidad de respuesta, pero poco después, imperceptiblemente, surgí yo mismo, el sujeto de la experiencia, y al surgir se produjo algún recuerdo, una nueva aclaración de la visión. Los que habían sido al principio sensa puros y luego, por interpretación, tomaron el aspecto de variedades conocidas de objetos, sufrieron una nueva modificación y se transformaron en objetos conscientemente relacionados conmigo, una parte organizada de recuerdos, hábitos y deseos. Al quedar relacionados con el yo, los objetos percibidos se hicieron más visibles, en tanto que el yo, con el cual se habían puesto ahora en relación, se interesaba en más aspectos de la realidad externa que lo había hecho el simple hecho fisiológico que había sentido los retazos coloreados y el más desarrollado, pero aún no autoconsciente, que había percibido esos sensa como la aparición de objetos familiares existentes en un tipo familiar de mundo. Yo había vuelto ahora, y desde que yo tenía interés por los detalles arquitectónicos y por su historia, las cosas vistas a través de la ventana eran inmediatamente consideradas como un miembro de una nueva categoría, no simplemente como casas, sino como casas de un estilo y fecha particular y como tales poseedoras de caracteres definitivos que podían ser apreciados hasta por ojos tan poco aptos como eran los míos. Estos caracteres distintivos eran ahora percibidos no debido a que mis ojos hubieran mejorado repentinamente, sino debido a que mi mente se hallaba en el estado de apreciarlos y recoger su significación. Me he detenido cierto tiempo en esta experiencia, no porque sea especialmente notable o extraña, sino porque ilustra ciertos hechos que todo el que estudia el arte de la visión debe tener presente. Estos hechos pueden ser formulados del siguiente modo. Sensación no es lo mismo que percepción. Los ojos y el sistema nervioso provocan la sensación, la mente da lugar a la percepción. La facultad de percibir se relaciona con las experiencias acumuladas del individuo, en otras palabras, con la memoria. La visión clara es el producto de la sensación exacta y de la percepción correcta. Cualquier mejoría en la capacidad de la percepción tiende a acompañarse de una mejoría en la capacidad de la sensación y de ese producto de la sensación y percepción que es la visión. Percepción determinada por la memoria. El hecho de que la aumentada capacidad de percepción tienda a mejorar la capacidad del individuo para la sensación y la visión
se demuestra no solo en las condiciones anormales descritas, sino en las actividades más ordinarias de la vida diaria. El microscopista práctico verá ciertos detalles en el campo del microscopio que el novicio no ve. Al atravesar un bosque, un habitante de la ciudad será ciego para una multitud de cosas que el naturalista verá sin dificultad. En el mar, el marino descubrirá objetos distantes que para el hombre de tierra adentro no existen, y así indefinidamente. En todos estos casos, la sensación y la visión mejorada son el resultado de la aumentada capacidad de percepción, debida, a su vez, al recuerdo de situaciones similares en el pasado. En el tratamiento ortodoxo de la visión defectuosa, tan solo se presta atención a un elemento del proceso total de la visión, el mecanismo fisiológico del aparato de la sensación. La percepción y la capacidad de recordar de la que la percepción depende pasan inadvertidas completamente. En vista del enorme papel que, como se sabe, desempeña la mente en el proceso total de la visión, parece natural que cualquier tratamiento etiológico adecuado de la visión defectuosa debe tener en cuenta no solo la sensación, sino también el proceso de la percepción, así como los otros procesos del recuerdo, sin los cuales la percepción es imposible. Es un hecho altamente significativo que en el método de la reeducación del Dr. Bates para los enfermos de visión defectuosa no se descuidan estos elementos mentales del proceso total de la visión. Por el contrario, muchas de sus técnicas más importantes se dirigen específicamente a la mejoría de la percepción y de esa condición necesaria de la percepción que es la memoria.